Domingo Bautista llenó una época impresionante. 80-90. Y sigue vivo. 80-90, llegamos en el año 86 a TV13, Canal 13, y luego en el 90, el zar del negocio de la televisión me conquista. Adriano Rodríguez. Y me lleva a Grandes Ligas el señor Adriano Rodríguez. Ok, Sí. y ahí, a partir de ahí, entonces creaste escuela, porque vinieron varias generaciones Sí. después de ti. Varias generaciones. Sí. ¿Cuáles son tus grandes alumnos? Bueno, yo representé un movimiento de apertura, si se quiere, en la televisión. Porque antes de Domingo Bautista, la televisión era muy exigente, era muy rígida. No todo el mundo tenía acceso, independientemente que pudiera tener una formación cultural y profesional. Aquí la televisión, antes de Domingo Bautista, era una élite que la tenía como... Tú hiciste Era con la rígida. presentación en la televisión lo que Johnny Ventura hizo con el merengue. Me atrevo a decir que sí. Porque nos decía Handy el pasado viernes Sí. que su papá rompió el merengue de salón Exactamente. y creó el combo show, el un concepto show de del combo, espectáculo. sí. Tú le diste un carácter de espectáculo a la presentación Mira, artística. analizando el fenómeno de Domingo Bautista, ya 30 o casi 40 años después, yo diría que yo tuve el atrevimiento de llevar a la televisión la animación radial que no era usual en los medios televisivos. Exacto, ¿no? lo que se hacía en radio. Lo que en se una hacía en cabina, radio. Tú lo hiciste Sí, frente sí, a sí. cámara. Y todo eso tiene su justificación. Mi primera labor en esto fue de promotor artístico. Y yo tenía una constante comunicación con los animadores radiales de la época. Don Rubén ¿Promotor artístico de quién? del maestro Wilfrido Vargas. Yo en los años 70, ese fue mi primer labor con la conexión artística. Entonces, Es verdad que Wilfrido era tan... Un saludo para el maestro Wilfrido Vargas, pero Ramón Orlando estuvo con nosotros aquí hace aproximadamente 3 semanas hablándonos de la canción Volveré. volveré, sí. De sí. cómo esa canción, Bienvenido Rodríguez, Rodríguez. porque Wilfrido no quería No quería. a Rubia en su orquesta. Sí, había una situación. Porque lo interrumpió un ensayo. Era esa vaina, eso es lo que nos dijo Ramón Orlando acá. Él trabajó mucho con Wilfrido, el maestro Domingo. Wilfrido Era así de Wilfrido es tan complicado. complicado como nos dijo Ramón Orlando. Quizás no llegue a esos extremos, pero es una persona de una personalidad muy auténtica. Y a los hombres hay que pasarlo en función de su balance, ¿no? Ha sido un triunfador. Ha sido un Ah, sí, triunfador. claro, una ¿Tú sabes- gloria. tú sabes Yo que- recuerdo. ¿Tú sabes, perdón, que Wilfrido le escribió un tema a Domingo Bautista? Sí, ¿A Domingo? ¿Cómo sí, así? sí, ¿Cómo sí. así? Porque lo busquen Una ahí. canción que el domingo tira para adelante. Tira pa'lante, La puedes Domingo. buscar. Ajá. Sí. Pero te le escribió Es a un ti. tributo, sí, es un tributo. Salseado, Un tributo. salseado. Es un testimonio de su gratitud a los aportes que yo hice en la promoción de su figura Que lo busquen ahí, allá que en lo los años busquen. 70. Par de preguntas de control antes de entrar en lleno. Primero, nunca a ti te dio por ser artista, porque tú eres un artista, Sí. de con cantar y tener una orquesta y la ropa, ¿quién te la hace? ¿Y de dónde diablo tú sacas esos diseños? Sí. Mira, fuimos muy atrevidos cuando llegamos e incursionamos en la televisión. Decirte que antes de entrar en la promoción artística, Domingo Bautista se desempeñó como reportero periodístico de varias emisoras del país, especialmente trabajé con don Pedro Gil Iturbides en buen HIJB en Noticias Wow, Hoy. sí. También tuve la oportunidad de trabajar en Radio Clarín, bajo la dirección del Departamento de Prensa de Zenón Castillo de Asa. Y la última labor periodística, reporteril que yo hice, fue con don Mario Rivadulla en Cubano, Radio cubano. Reporte. ¿Un reportero para quién? Reporte. ¿Qué año? ¿Qué año? Eso estamos hablando, eso es 74. Yo conocí a Mario Rivadulla en el 75. canal 23. Sí, sí, sí. Tenía- Don Mario Rivadulla. años, maestro. Noti- Sí, No, el no, canal 23. 51 años. Teledebate. Reportero ya hace 51 años. Teledebate. Sí, sí, hace Teledebate. 50, sí, sí. Teledebate. Sí, con Orión. ¿Qué Sí. fuente tú cubrías? Orión Mejía. Bueno, la primera fuente que a mí me mandaron a cubrir formal ya como 51 reportero años de eso. fue cuando yo llegué a HIJB con don Pedro Gil Iturbides. El director de prensa lo era el periodista Rafael Razut. Entonces a mí me mandaron a la Policía Nacional, jefatura del general Enrique Pérez y Pérez. ¡Ay, papá! Y en, ¡Ay, en el papá! departamento de comunicación estaba el coronel Francisco Jerónimo Graciano de los Santos, el director de comunicación de la policía en ese momento. Entonces ese fue mi primer contacto, ¿no? Con lo que fue el ejercicio reporteril. ¿Te pasó alguna en ese reporterismo de Bueno, policiales? Porque es muy fuerte. Bueno, En imagínate. ese tiempo, 12 años. ¿Algún corre-corre? ¿Algún corre-corre? Viví uno que todavía me marcó. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es ese? Estábamos cubriendo como una ofrenda floral en el altar de la patria de parte de estudiantes, que era muy usual en esa época.
Y había un grupo de periodistas, incluso estaba el hermano Alfredo Freites, que en esa época Alfredo Freites lo que era reportero fotográfico. Ya después don Alfredo pues incursionó en el periodismo, propiamente hablando. Pero en esa etapa estábamos ahí en el altar de la patria cubriendo los incidentes, ¿no? de la ofrenda floral de un grupo de estudiantes. Llegó una perrera de la policía, así le llamaban. Sí. Sí, una jipeta. Una guagua abierta. Y nos zumbaron a mí y a Alfredo Freites. ¿Te montaron? No, montado no. Zumbado, cogido y tirado como un saco de papas. ¿Pero y por qué si ustedes eran? Bueno, porque reportero periodístico, había una predisposición con los comunicadores. ¿De qué año específico estamos hablando del año 72, 73 por ahí. Ah, coño, Ay, eran los madre, 12 viejo, años. 12 viejo. años, viejo. Pleno auge de Balaguer. Eran Exacto, los 12 años. 12 años. A propósito de los diseños, ¿quién te los hace? ¿Tú repites ropa? Y si no repites, ¿qué haces con ella? Porque son diseños hechos nada más para ti. ¿Dónde consigues las telas? ¿Quién Mira. te hace los trajes? ¿Cómo la Sí, vaina? porque ese medio atronado para ponerse toda esa ropa que tú te pones. Vamos Lo a que ver. pasa es que yo Es un tenía que estilo, utilizar ¿no? algún recurso para romper, porque es que no iba a pasar. ¿Para qué, Domingo? Para romper. Para romper. Domingo, yo veo Teníamos referencia de figuras del talento y la grandeza de don Jackie Núñez del Risco, Sí, eso don era lo- Freddy Veras Goico, Daniel Díaz Alejo, Julie Carlos. Ahí también en ese movimiento entró Soy la Luna. Gente estelares, brillantes, talentosos y creativos. Entonces yo no tenía el recurso para entrar a esos tipos. Entonces ahí viene el movimiento en la tarima, la Tú y boceadera, Michael Miguel. los colores de Domingo, y eso creó todo un movimiento. ¿Y los colores quién los elige y quién confecciona tu ropa? No, yo doy la pauta. Lamentablemente, uno de los primeros en hacerme estos diseños, Martín Polanco. Martín Polanco, Coño, se fue en la que tragedia falleció de en lo Yesé. de la Yesé. Te hacía Martín Polanco los diseños. Y tú Él- tienes... Sí, Sí, pero Domingo, es bueno que tú digas, porque tú eres mi hermano. Sí, sí. Mi hermano, Sí. que Domingo hace eso como una manifestación de irreverencia a lo come mierda de ciertas A los sociedades. engreídos, a los Pero no, engreídos. sí, Sí, sí. Mira, 1995, bien anécdota. Yo estoy en Nueva York y quiero inventar algo para buscarme un par de pesitos. Yo, talleres de comunicación para presentadores y reporteros. Pienso en el maestro Domingo Bautista y en Yuli Carlos. Los llamo a los dos. Yuli Carlos llega, Domingo llega. Por ese momento yo me estoy divorciando de la mamá de mi hija, de la única hembra que tengo de mis 8 hijos. Y estaba conviviendo con una jovencita en un apartamento donde no había nada. Ese apartamento lo habían dejado ya para cuidarla, pero no había nada, ni nevera. Y un frío en febrero de madre sin calefacción. Voy a buscar a Domingo Bautista. Yo pienso que Domingo está pensando en un hotel. Digo, Manny, Dominguillo, mi hermanillo, autentiquillo, purecillo. Hay problema. ¿Qué es lo que pasa, Emilio? No, pero vamos para allá, no hay problema. Vamos a la 165 Goody, creo. Un apartamento, un edificio de moreno, ya tú sabes, cray, vaina. Esa escalera subida Domingo, del diablo. Domingo está mirando por todos lados, porque llegó de noche. Yo conseguí, los pasajes fueron por APA. ¿De qué año? Estamos 95. hablando. 95. En ese momento, APA era una línea dominicana que volaba. Yo tenía Hace 40 años. un intercambio comercial No, de vuelo. 30 años. 95. Sí, Un intercambio 30 con años ellos. ahora. Me daban pasajes y yo le daba publicidad. Y Domingo mirando por la... Llegamos, ahí está Carmen, la que era mujer mía. No hay nada, hermano. Ya suerte que lo cené en un restaurancito, lo comí una vainita. Cuando llegamos... De alto. Siéntalo, porque el taller comenzaba a las 9 de la mañana en Manhattan y estábamos en el Bronx. 9 de la mañana y nada. Habían dos sopas, oye, te escucho. habían dos sobrecitos de sopa Maggi. Un calderito, una vaina, y la mujer hace una sopita y se lo hicieron a Domingo un calderito, por una cosa hasta, y a mí un poquito. Domingo y yo vamos para la conferencia, nos votamos ahí. Concho, el Domingo conmigo solidario. Pero oigan esta última. Domingo me dice que quiere ver a Charo, a Kenia, Okay, su única hija que vive en Boston. En Boston, sí. Emilio, yo me voy a montar una guagua, hay una guagua que viajan de la 178 Brother a Boston. Yo, no, espérate, no. Yo tenía a High Class por intercambio y por efectivo, que era una línea, línea de taxi. Y llamo. Dominguillo te va a hacer limosinilla para Boston. ¿Tú sabes quién fue el chofer, José La Luz? Sí, te que oigo. fue a recoger a Domingo Bautista. Sí. El hoy próspero empresario, Antonio Turi Cabrera Turi, Oh, llevó a Antonio Domingo Bautista Cabrera. como taxista a Boston. A Boston. Entonces, esa parte de la historia, Domingo nunca ha sido un hombre petilente, con arrogancia, con humildad. Y otra cosa, Domingo me abrió las puertas. En el 87 hicimos un curso de presentadores con Yuli Carlos y ahí yo conozco a Domingo, que ya era famoso, y tenía un Subaru. Domingo se hace amiguito mío, yo veo mi ídolo a lo mío, la Jara, y me invita a comer a su casa, aquel lado en el Barrosa Primera, y recuerdo que yo llego a la casa de Domingo y nos hicieron
un locrio de maíz con un salmón su esposa ¿Cómo? Vanessa. Sabroso. A partir de ahí, nunca me he despegado de Domingo Bautista, me abrió la puerta, me apoyó y siempre ha sido un aliado para Emilio Ángel. Domingo, yo tengo un videíto, pero vamos a poner solamente José, de 30 segundos para que tú me opines de ti y de ese personaje. Ah, ya yo sé quién en los es. años Ya 80, yo sé 90. quién es. Balaguer, adelante, Balaguer. Ya yo sé que... de ellos y del doctor Jorge Blanco. Porque lo van a estar Impedimento. esperando ahí en la Suprema Corte de Justicia. Es un impedimento. Porque la Suprema Corte de Justicia negó quitarle al juez Severino. No, porque Entonces hay una complicidad. No, porque la Suprema Corte lo que falla es, ya esos detalles de quitar al magistrado, no quitarlo, Pero de rechazar esta Salvador cosa. levantó una instancia Sí, para que le cómo no. quitaran el juez Severino, Sí, cómo no. entendiendo que había una predisposición. Sí. Entonces eso lo hace la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si llega a la Suprema Corte de Justicia, lo van a estar esperando ahí. No, porque la Suprema Corte de Justicia ya cuando vaya con la sentencia, lo que va a determinar pura y simplemente es si el juez aplicó bien o mal Pero la ese ley. juez fue dejado ahí por la Si, Suprema. si la Corte aplicó bien o mal la ley, no es juez de primera instancia. el juez es un cuadro de la Suprema. No, Una Igual de que las tú. cosas que yo más disfruto de noche en mi casa es buscar en YouTube las discusiones tuyas y Bollón. Y Bollón. Bollón es un era ¿Cómo un se tipo conocen brillante. ustedes? No, ¿Cómo no, se conocen brillante, ustedes? brillante. Y eso era, ustedes preparaban No, los eso era guiones improvisado. Y el tema de la fusta. Sí, eso y era él te insultaba. a Eso ti. era improvisado. Mira, don Bollón tenía una relación muy cercana con el papá de don Jacinto Peinado, el señor Peinado. Enrique Peinado. Enrique Peinado. Entonces él llega, como el Canal 13 en ese momento fue propiedad de don Jacinto y el señor Guaroa Liranzo. Bollón llega al programa a través de esa relación, de esa vinculación. Pero Bollón venía de una historia de participar en la guerrilla como Manolo Tavares Juntos. Sí, y todo era del eso. 14 de junio, era del 14 de junio. Usted era una persona letrada No, y también. tenía una formación Muy- brutal. muy tremenda. Y te digo que- tenía gracia Sí, también. y además fumaban en el aire. Sí, sí. En los videos yo lo veo fumando. Era así. Y Esa- entonces él te insultaba, pero tú te reías. No, yo le- Y él no soportaba que Domingo, tú te le reías en Domingo, la cara. pero cuando Bollón le hablaba, eso en el 85, 84. Ya eso es 86 y 88. por ahí. 87, Decía que el 88. dominicano era lambón y sí, pero vago. cuando él decía que el dominicano era lambón y que la mujer era pidilona, es que no voy a decir la frase completa aquí por un asunto de respeto. ¿Qué tú pensabas en esos momentos? Y más hoy, cuando tú ves que todo hoy es un hecho. Bueno, don Bollón tenía su originalidad en sus expresiones y en sus tonalidades, porque era un actor, tenía el dramatismo, ¿no? En la Sí, comunicación. era un Y cuando él personaje pues hacía espectacular. esos calificativos, yo me ponía en una situación un tanto difícil, porque no era usual ese tipo de expresiones Tan en los dura. medios de televisión en esos años. ¿Con O sea, quién se puede comparar a Bollón hoy día? ¿Qué De la- personaje de los medios de comunicación Ay, 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 tiene ay. ese Con Alfredo de la histrionismo? Cruz. Me la diste, ¿verdad que sí? Sí, Alfredo es el prototipo barrial de un Bollón. Estamos hablando de que yo veía, en los videos que el algoritmo sugiere de ustedes, yo lo veo con Freddy Vera, Con el Jackie, programa- con Jackie. Milton con Peláez. Jackie, con Atuey de Con Camps, Atuey de Camps. todo, ¿no? O sea, Domingo. el tipo tenía un posicionamiento, y además hablando de sus relaciones con las principales familias Aristocráticas. Domingo, del tú que país. fuiste un instigador de los pleitos públicos de Wilfrido Vargas y Johnny Ventura. Oye, No, yo no oye, fui, al espérese. contrario. Andrés Usted Penamanso, sí. Andrés No, Penamanso espérese, fue espérese. eso. Fue Andrés Espérese. Penamanso. Vamos a ver. No. Tu posición respecto de la figura de Johnny Ventura. Mi respeto, mi admiración y mi gratitud eterna al trato distinguido que don Johnny Ventura a mí siempre me dispensó. Y tuve que vivir esa situación de fanatismo que se dio en el país con relación a la confrontación Johnny Ventura Wilfrido Vargas. Sí. El maestro Johnny Ventura es, y fue, y será esa figura grandiosa de nuestra música, líder indiscutible, con un carisma, con un talento, con una conexión Es con las difícil masas. ponerse No, en no, fama. Exacto. porque oye el dilema de Domingo. Domingo trabajaba para Wilfrido, Wilfrido Vargas. pero era venturista. Ya, exactamente. Hasta el día de hoy. Bueno, en mi campo de Moca, Sí. allá en Hincha, yo Oye, soy qué de vaina. un campo llamado La Rosa Moca. Y hincha no en la frontera. No, Hincha, hay un hincha ahí en Moca. Ya, Hincha mi era mamá es de Moca, dominicano. mi mamá era de Moca y yo no sé que había un hincha. Sí, había un Hincha era hincha, sí. dominicano y se lo cogieron los haitianos ya. Eso Pues es mira, haitiano. oye que se da. En ese campo de Moca, yo con un compañero de estudio, Adolfo, si mal no me recuerdo, pues nosotros teníamos como cierta simpatía así. Él por Vinicio Franco
y yo era por Johnny Ventura. Y oye las cosas de la vida. Copiaste los Siendo pasos un y niño todo. de 8, 10 años. Copiaste los pasos y todo. Entonces, los pasos y Sí. el gesto y la Sí. energía. Sí. Entonces, ¿qué se da? Yo vengo a la capital, hago mis primeros pasos en el reporterismo radial y después entré a la promoción artística con el maestro Wilfrido Vargas. En un momento dado, el país se dividió entre Johnny Venturistas y Wilfridistas. Ay. Yo me atrevo a decir, y no sé si soy exagerado, que por primera vez las Fuerzas Armadas del país se dividieron. Sí. Unos Johnny Venturistas y otros Wilfridistas. Pero di la anécdota del avión de creó- Dominicana de Aviación. se creó- El avión. Sí, sí. Lo que pasó Se con la creó un bomba, fanatismo. con la supuesta bomba. ¿Qué pasó? Esa situación de rivalidad entre Johnny y Wilfrido no fue entre ellos que se dio de manera personal. Fue el público. Los fanáticos. Los fanáticos. Y tú instigabas eso, tú lo instigabas. Tú. No. Sí. Yo era un tipo de moderación. ¿De pero moderación? Habían estructuras superiores a la mía. Ah. Te voy a hacer referencia, por ejemplo. Lo de la bomba. Cada Domingo. uno, tanto Johnny Ventura como Wilfrido, estructuraron equipos de asesores. Que eso nunca se había usado. en el José espectáculo. Rafael La Antigua. José Rafael La Antigua. El intelectual. Que fue Sí, ministro de Cheri, Vaina. sí, el de intelectual, cultura. sí. Cheri Jiménez. Cheri Jiménez, el sí. papá de Cheri Jiménez, don José Jiménez Belén. Sí, el poeta de la patria. Exacto. Y déjame decirte un dato. Cuando Wilfrido rompió con las chicas del CAN, me pidió personalmente, porque éramos amigos, que yo asumiera su representación, que yo tuve 2 años representando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Primicia! ¡La historia! Y organicé un programa de televisión y llevé a Eurico, yo creo que llevé a los medios. Fuiste tú el culpable de Eurico eso. Cabral. Pero yo estuve en el problema de la ruptura con las chicas del CAN, Sí. dirigiendo aquí los intereses. Domingo, De Wilfrido Domingo, Vargas. De Wilfrido Vargas. me escribe por aquí un seguidor y amigo del Purecillo, y amigo suyo, y me dice que qué pasó en el Hotel Embajador, que qué es lo que pasaba en el Hotel Embajador. Yo no entiendo, yo quiero saber a qué se refería, que qué es lo que pasaba en el Hotel Embajador. Yo le voy a hacer la Y historia. la pregunta número 2, tú eres por demasía el presentador número 1 de este país. Ahora, ¿quién para ti es mejor alumno entonces? Como le preguntaron a Toño. ¿El Pachá o Michael Miguel? El diablo, me lo pusiste difícil. No, son dos El grandiosos. papá de los dos. Sí, Por eso sí. es. Ellos vienen del movimiento, vamos a decirlo. Sí. Pero hay que reconocer que tanto Michael Miguel como el Pachá son profesionales extraordinarios y que tienen un talento pues que está por encima del promedio. Eso le ha permitido ser figuras importantes y trascendentes en la comunicación y definitivamente pues se inscriben, ¿no?, de todo ese movimiento que yo di apertura, porque insisto en el concepto. No había esta apertura de hoy. En los años 70, 80, llegar a los medios de comunicación, eso estaba reservado para una élite. Sí. Si no era de apellido sonoro, tenía que ser tipo brillante intelectualmente. Y De conmigo se Socorro da... Castellano para allá, Sí, sí. aprovechando que falleció para Exacto. hacerle un homenaje póstumo. Entonces, yo diría que el primer producto del barrio que llega a la televisión y logra la conexión fuimos nosotros. Porque yo también vengo de Villajuana. Y sobre el embajador, entonces, ¿qué fue lo que pasó en el embajador? Bueno, el embajador oye la historia. Yo me crié en un campo de Moca llamado Hincha La Rosa, sí, por ahí. Ok. Llego a la capital, llego a Villajuana. Paraguay, esquina Alonso de Espinosa, ¿no? Mi mamá era una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Doña Provi. Doña Providencia. Y era una mujer de emprendimientos. Proyectos exitosos que todavía De hecho, la que única todavía bomba, los hijos la vivimos única de eso. bomba de gas Sí. que tiene entrada por la Duarte y salida por la Diagonal Primera, esa bomba es la Duarte, la avenida Duarte, una mujer fajadora Sí, doña que Provi. peleó hasta mano poder para mantener esa bomba abierta. Entonces, ¿qué se dio? Llegamos a Villajuana, ¿no? Y en ese proceso de ascenso... de mano y de crecimiento, Mamellón, de mano de Mamellón. De José Eligio Bautista Ramos Mamellón. el sindicalista, No, tío Domingo. político. Bueno, don Papa Mamellón. tiene referencia a ese personaje, Sí, ¿no? ¿Y Mamellón. qué pasó ahí? Que nos fuimos a vivir de Villajuana, yo di un salto dialéctico al sector de Bellavista, De Villajuana a Bellavista. sí, frente al Hotel Embajador vivíamos, en esa élite, de Villajuana. Entonces yo descubrí, y un amigo mío, que por la mañana ponían un almuerzo. Un bufecillo. Un buffet. ¿En el embajador? El embajador. Y nosotros nos metíamos en la fila. Un día Como americano. nos descubrieron y a los dos nos sacaron con los palos en la mano. ¿Con el plato en la mano? Yo quiero Mira. da testimonio. Detrás de esa
Detrás de esa figura. Eran paracaídas de buffet. Paracaídas de buffet. Mira, detrás de esa figura. De desayuno. Detrás de esa figura pintoresca, caricaturesca, hay un hombre muy preparado, un intelectual. Domingo es un hombre bien formateado, pero Domingo es un hombre solidario, amigo de los amigos. Yo tengo que dar testimonio que en momentos difíciles de mi vida, Domingo Bautista siempre ha estado, pero también quiero decir otra cosa. Domingo nunca ha manipulado, nunca ha extorsionado, nunca ha chantajeado, y Domingo no sabe pelear. Domingo es un hombre de un alma extremadamente noble. Y lo digo porque quiero que la gente que no lo ha tratado y no lo conoce sepa que Domingo es un hombre de bien y no sabe pelear con nadie. Al contrario, si hoy en día existe un Emilio Ángeles, y lo voy a decir públicamente, Voz Populi ya, a mí no me inspiró Jackie Núñez del Rico, a mí no me inspiró Freddy Barragoico, a mí me inspiró Domingo Bautista, que cuando regresó a la televisión en Radio TV, que salía con esos blazers de Raúl Polanco y de Martín Polanco, con ese Kelly, con Araceli Melo, impregnaron una revolución, una revolución vespertina, que eso lo llevó a ser el presentador vespertino de Colorvisión con la Super Tarde y la Super Revista. A propósito de eso, Domingo, vamos a invitarte a jugártela aquí. Dos cosas. Primero, tu opinión sobre el fenómeno de la música urbana. Y segundo, top 5 de merengue histórico y de salsa, porque tú eres un duro en salsa también. Sí, sí. ¿Cuáles son las 5 mejores salsas para Domingo Bautista y los 5 mejores merengues y tu opinión sobre la música urbana? Vamos a ver. Bueno, yo respeto mucho los movimientos de la música urbana porque cada generación tiene sus códigos de expresión y hay que respetarlo. Eso es lo correcto. Pudiéramos no estar de acuerdo con el facilismo, vamos a utilizar la palabra con que se hace hoy la música. Tú con una computadora que hace este efecto, ya es una orquestación hoy. Sí, lo es. Eso es una orquestación. Eso se llama música electrónica. Mientras que cuando el maestro Wilfrido Vargas, y traigo esta colación, comenzó y despegó con toda esa fortaleza musical que exhibió, Wilfrido para un tema mandaba a hacer 4 arreglos, más lo que él concebía en su sentido y en su mente que podía agregarle. Dame la entrada de Papa Molina, dámele el sonido beduino, dámele el mambo de Luis Pérez, dámele la salida de Bienvenido Bustamante. Era un productor creativo, un creativo. revolucionario, Sí. un vanguardista, Sí, sí. Y que rompió con todos los esquemas de la época. Y tremendo guitarrista. Sí. Mira, clásico. El maestro, ¿no? Guitarrista clásico. Lo urbano es más simple. Sí, para mí, te confieso Es algo, informático, y no quiero es ser música respetuoso. informática. Eso no es música. Eso no es música. Pero pudiera Es un decirse lo elemento. mismo. Espérate, atención prensa. Eh. Espérate, lo que acaba de decir Domingo. Sí, sí. Mira, ahí no hay creatividad sonora en el urbanismo. Eso descansa en un elemento rítmico ahí. Ahí no hay una orquestación, ahí no hay un saxofón, ahí no hay una trompeta, ahí no hay ningún instrumento de viento, sino que técnicamente tú te metes en una computadora y sacas ese acompañamiento que se limita al... Pero gana más dinero, Domingo. Porque hay una generación que consume Domingo. eso. Espérate, ya que tú- falta el top 5 de merengue y de salsa. Vamos Ya. a ver. Vamos Bueno, a ver. hablar del Wow, merengue. quedan 2 ¿Qué minutos. hiciste? Domingo, tú Me lo gusta. haces en 2 minutos. Sí, ese top sí, sí, 5, sí, dale. sí. Temas emblemáticos de nuestra música, el merengue. Vamos a ver. Don Luis Alberti. Empezando de menor a mayor. Don Luis Alberti. ¿Cuál? Que fue el que orquestó el merengue. Vamos a ver. Antes de Don Luis Alberti, el merengue era Vamos a dejarlo con en un guitarra 3-3. y con acordeón. 3 y 3. Los 3 mejores merengue y las 3 mejores salsa. Vamos. Merengue. Sí. De mi gusto. Sí. La agarradera del caballo. Wow. Ay, Es la Ese cara. es el 3. 3. 2. Wilfrido Vargas. ¿Cuál? Carmencita. Con Vicente Pacheco. Está bien. Carmencita. Y el 1. El El 1. el Piensa merengue. bien lo que tú vas a El decir. merengue. Sí. La batuta de Rafael Solano. Wow. ¿Cuál es? Y no hay uno de Juan Luis Guerra ¿Cuál ahí. es ese? Coño, Pero es que Juan Luis está para acá. Es otro tipo de merengue. Estamos Otro tipo de hablando. merengue. La batuta. ¿Y cuál es la ¿Qué batuta? es eso? ¿Cuál La es? batuta. ¿Cuál es ese? Es un merengue histórico del personaje. Diablo, que- nadie lo conoce. La Domingo. Y batuta de para ti Rafael es el Solano. mejor de la historia. La orquestación, la calidad, la profesionalidad, el maestro Rafael Solano, el La grandioso. batuta. Vamos a Búscalo, echar, vamos a echar. Búscalo, Ok, búscalo salsa, ahí. la 3 Búscalo la salsa. batuta. Vamos a echar, La 3 vamos a salsa. echar. Salsa. De 3, 2 y 1. Sí, mi gente. De Héctor Lavoe. Héctor Mi gente. Bueno. Sí, mi gente. Está bien, sí. Celia Cruz. ¿Cuál? Cúcala. Cúcaramaca, así, cúcula, ¿cómo va a cúcala, ser? cúcala, sí. Sí, sí. Y vámonos para el monte. Vámonos para el monte. Vámonos para ¿Y tú no vas a meter sonido bestial ahí? Está fuerte. Vámonos para el monte, 4. muy fuerte. Más que sonido bestial. Sí, sí. Vámonos para el monte. Sonó más, tuvo más. Ya, ¿Y
Y tú no vas a poner ahí, llegué porque llegué y salí porque salí. Pero tú, estos 5 Eso es tuyo. Llegamos al final. Déjame presentar ese hombre. Domingo. Voy a cerrar. Domingo, Voy a cerrar. ya tú no vuelves Voy a cerrar. a la televisión como productor de televisión. No, ¿Qué le parece su yo, cuarto? yo duré 20 años haciendo un horario de 3 horas y media diarias de televisión en Color Visión, que en la primera etapa tuve el soporte. Que no hablamos de, ¿cómo se Del- llama? Que me del- lo pusieron por Twitter, el señor Enrique. Don Guillermo Enríquez. Guillermo Enrique. Sí. Pues yo llegué a la Color Visión, como decir, Grandes Ligas. Llegué bajo la sustentación del empresario Adriano Rodríguez y permanecí allí 20 años. Lamentablemente don Adriano fallece y las cosas pues se El negocio fueron. cambió, Domingo. Vamos a hacer esta vaina. El negocio cambió. Me toca presentar al hombre que renovó la televisión dominicana en los 80 y los 90. Inigualable, irrepetible, conmocionó al mundo. Por eso existo yo. Domingo, el auténtico Bautista. ¡Oh!